Hace 400 años, la comarca fronteriza entre los reinos de España y Francia, que sus habitantes denominan Sareta, se vio azotada por varios episodios de histeria colectiva provocados por el temor a las brujas. La intervención de la Inquisición llevó al suplicio y a la hoguera a decenas de campesinos de estos valles. Los escenarios en los que todo esto ocurrió han cambiado poco. Allí están todavía los caseríos en los que vivían los supuestos brujos, las iglesias que profanaron con su culto, las cavernas en las que celebraban sus aquelarres y los senderos por los que se desplazaban para acudir a estas reuniones diabólicas. Recorran con nosotros las sendas de las brujas en Sareta. La campana de San Martín de Sara suena a bronce nuevo. Cargada de símbolos, acaba de ser fundida, después de que una mañana de septiembre de 2003, un incendio destruyera el viejo campanario durante las fiestas. Su tañido se escucha con claridad en toda la comarca de Sareta. El primer campanario lo construyó en 1615 el párroco de Sara, el magistral escritor vasco Pedro de Asúlar. Asúlar conocía bien la tradición de que con el sonido de la campana se podía combatir y mantener a raya a las lamias y a las brujas. Decenas de vecinos y amigos de la infancia de Asúlar habían sido acusados en Sara de practicar la brujería y condenados a morir en la hoguera, sin que sus cuerpos pudieran descansar en el cementerio. Tal vez a ellos les quiso dedicar Asúlar los versos latinos sobre el paso del tiempo, que se leen en el campanario de Sara. Todas las horas hieren, la última te mata. Junto a la iglesia, sobre una colina, se agrupan todas las instituciones de Sara: el ayuntamiento, el frontón, las tabernas y los albergues para los viajeros, formando una sola calle que nos invita a seguir hacia el sur. En nuestro camino hacia las cuevas de Sara, vamos a atravesar el bucólico barrio de Lehenbizkai y el guerrero reducto de Santa Bárbara. La calle se estrecha de pronto, y en unos pocos pasos estamos recorriendo las piedras desgastadas de la vieja calzada que conduce a los primeros collados del Pirineo. Es un salto en el tiempo. Avanzamos hacia los campos abiertos y los barrios de caseríos que apenas han cambiado en los últimos siglos. Cruzar un arroyo o encontrarse en un cruce de caminos, lejos de la protección de la iglesia, era una situación de peligro para los caminantes. Peligro para el alma, que podía tomar la vía equivocada y perderse para siempre. Por eso en Sara, en todos los cruces de caminos que conducen a campo abierto, se construyeron pequeñas capillas, como esta de San Isidro, en las que pedir protección para el viaje. Atravesamos la vaguada del arroyo Huarca y nos encontramos paseando entre los centenarios caseríos de Arispea, Iturbidea o Berroeta. Nos estremece pensar que hace siglos todas estas familias fueron investigadas como sospechosas de brujería por el cruel juez Pierre de Lancret. Un nuevo cruce de caminos y una nueva capilla abierta para una oración rápida antes de iniciar el ascenso solitario de la calzada empedrada que conduce a Lehenbizkai. Los viejos de Sara dicen que desde que se construyeron estas ermitas, las lamias y brujas dejaron de molestar a los caminantes. Lehenbizkai es una loma estrecha y soleada, un lugar pacífico en el que los caseríos miran a la frontera de Navarra y a los primeros picos del Pirineo, Larrún y Achuria.
Lehen ha sido un refugio secreto de gentes que han amado profundamente el país de los vascos, como el viejo Wentworth Webster, que vivió en esta casa. Webster era pastor de los veraneantes anglicanos de la costa, que tras jubilarse a fines del siglo XIX, se quedó aquí para escuchar las historias de sus vecinos sobre los gigantes del bosque, la serpiente de fuego voladora, las hechiceras y las ninfas de los arroyos vascos, leyendas con las que asombraba a sus lectores de Londres. Las leyendas decían que era en lugares como el estrecho puente de Estilarte donde se habían producido los encuentros con el diablo, disfrazado de caminante, y que junto a estas mismas aguas peinaban sus largas cabelleras las lamias de pies de pato. Al alejarnos de Sara, nos adentramos en el territorio de las bordas ganaderas al pie de la montaña. Este es un terreno que ha estado muchas veces en primera línea de fuego durante las guerras del pasado. El reducto de Santa Bárbara, con sus fosos y parapetos en forma de estrella, nos recuerda que en esta comarca la cercanía de la línea fronteriza ha afectado mucho a sus gentes. Aquí, en el reducto de Santa Bárbara, se atrincheraron en su retirada los últimos veteranos del mariscal Soult para impedir la invasión de Francia por parte de las tropas inglesas y españolas tras la derrota de Napoleón. De todos los reductos que rodean Sara, este es el más antiguo y el más fogueado. Fue cavado en apenas un par de jornadas por los invencibles granaderos de la Columna Infernal en 1794, durante las guerras de la Revolución. La Run, la montaña de los grandes aquelarres, nos vigila desde la frontera. Mientras, seguimos hacia el sur por estrechos caminos, pasando entre caseríos cada vez más solitarios y apartados. Y de pronto, el camino comienza a descender lentamente. Nos estamos acercando a la base del monte Achuria. Entre los árboles cada vez más espesos, bajamos al corazón subterráneo de Sareta. Al pie del monte Achuria se abre la misteriosa boca de Lecea, las cuevas de Sara. Se dice que este era el lugar favorito de las lamias para ocultarse de los rayos del sol y vivir siempre cerca de las corrientes de agua que tanto amaban. Fueron los ríos subterráneos los que crearon estas galerías, habitadas por el hombre desde la prehistoria, y en las que la leyenda dice que algunos se perdieron para siempre. Desde las cuevas de Sara, vamos a bordear el monte Achuria para alcanzar otras cuevas, las de Zugarramurdi, deteniéndonos antes en un mojón fronterizo muy peculiar. Achuria es la cima que domina la comarca. Muchos la llaman Peña Plata, porque las rocas de la vertiente occidental de su cresta brillan intensamente después de la lluvia, como si fueran un filón de metal precioso, o el mismísimo tesoro de las lamias de la cueva. La raya de la frontera baja por la espalda de Achuria hasta este collado, en el que una y otra vez, desde que se firmó el Tratado de los Pirineos en 1659, se han ido clavando mojones de piedra con el número 56. Estos tres mojones han sido un punto de referencia fundamental para las expediciones nocturnas de los viejos contrabandistas baztaneses.
El sendero desciende rodeando el pico de Achuria y un poco más adelante llegamos al collado de Ibañeta, un cruce de caminos milenarios. En su centro, una tumba de piedra profanada nos indica que este ha sido un lugar sagrado desde hace más de 4000 años. Frecuentado por los cazadores del Neolítico y por los pastores guerreros de la Edad del Hierro, el collado de Ibañeta siguió siendo un lugar muy especial incluso hasta en las guerras carlistas. En Ibañeta se reúnen un total de 16 cromlechs, círculos de piedra que son tumbas prehistóricas colectivas. Los pastores del valle, que no las comprendían, se santiguaban al pasar y decían que eran tumbas de los moros. Pero abajo, en el pueblo de Zugarramurdi, todos estaban seguros de que este era uno de los lugares favoritos de las brujas para celebrar sus aquelarres. En estas campas apacibles, donde hoy corretean los pochocas, hay muchos más muertos de los que parece, porque este lugar también fue el sangriento escenario de la última batalla de la última guerra carlista, en febrero de 1876, con cargas suicidas a bayoneta calada. Un sendero entre los árboles nos conduce de nuevo hacia el norte, perdiendo altura rápidamente. Este camino nos va a llevar directamente hasta Zugarramurdi. Ocultos por las ramas del bosque, casi no nos damos cuenta de que a nuestro lado los hilos de agua que se deslizan por la ladera se van juntando hasta formar un arroyo oscuro que también baja con nosotros. Es Infernuko Erreka, el arroyo del infierno. Muy pronto, sin abandonar todavía la protección de los grandes árboles, podemos espiar desde lejos las casas de Zugarramurdi. Pero antes de entrar al pueblo, saludemos a Satanás. Porque el arroyo del infierno nos ha conducido hasta la mismísima Catedral del Diablo. Infernuko Erreka es un nombre bastante habitual en el País Vasco para los ríos que discurren bajo tierra algún tramo. Pero en las cuevas de Zugarramurdi tiene unas resonancias demoníacas que no permiten que lo tomemos a broma. Aquí se inventó el aquelarre. No la ceremonia, que realmente nunca existió, sino la palabra, que significa el prado del macho cabrío, es decir, el prado del diablo en persona, que aquí oficiaba sus horrendas misas negras. Ante este mismo altar habrían tenido lugar actos de necrofagia, infanticidio, danzas promiscuas y ritos iniciáticos. O por lo menos, eso declararon los procesados de Zugarramurdi. La Inquisición, asustada por lo que había ocurrido un año antes en Sara, inició en el año 1610 el terrible proceso contra la secta de los supuestos brujos de Zugarramurdi. Casa por casa, todas las familias fueron investigadas, y esta fue la casa más castigada de todo el proceso. Aquí vivía la supuesta reina del aquelarre, Graciana de Barrenechea, y ella y sus dos hijas fueron torturadas hasta la muerte. En una espiral de acusaciones falsas, brutales torturas, rencillas locales, ignorancia e histeria colectiva, cientos de personas, casi todos los habitantes de Zugarramurdi, fueron procesados por la Iglesia y muchos murieron en prisión o acabaron quemados en la hoguera. Zugarramurdi se convirtió en un pueblo maldito. Camino de Urdaz, que está al pie del monte Azcar, vamos a visitar en Leorlas el caserío de un personaje que fue testigo mudo de aquella caza de brujas, el escritor Asular. Como ya señalábamos al comienzo de nuestra ruta,
En el calor de los grandes juicios contra la brujería en la comarca de Sareta, alcanzó su plena madurez un sacerdote nacido en este caserío de Urdax, don Pedro Aguerre Azpilcueta, más conocido por el nombre de su casa, Pedro de Asúlar, el maestro y modelo de las letras vascas, el autor de Gero, una obra en la que nos estimula a no detenernos ni a dejar para mañana las obligaciones del camino. Gero dioenak, bego dio. Quien dice luego, dice déjalo. Y así proseguimos nuestra ruta hasta el lugar en el que Asúlar aprendió sus primeras letras, el monasterio de San Salvador de Urdax. Hoy está vacío, después de haber sufrido asaltos, incendios, desamortizaciones y expulsión de sus frailes. Pero este fue uno de los grandes centros de poder, riqueza y cultura del viejo reino de Navarra. Aquí llegó a estar asentada la corte en los tiempos de la guerra de la dinastía de los Teobaldo Navarros contra los ingleses de Lapurdi y Aquitania. Pero tras la conquista de Navarra, los reyes de Castilla empezaron a ver a Urdax como un nido de espías y traidores, en el que entraban por igual novicios navarros que labortanos, es decir, enemigos franceses. Ese fue el principio de su decadencia y abandono. Antiguamente todos los labradores de Urdax eran siervos del monasterio, y todavía se mantienen en pie las casas de aquellos agricultores que dependían del convento. Aquí no había caseríos, y el pueblo tardó muchos siglos en independizarse de los abades y tener un molino propio, o casas verdaderas de las que poder sentirse orgullosos. Casonas construidas casi siempre con el dinero ganado por indianos que emigraron a América. Como esta, llamada India Novaita. Urdax está a la sombra del monte Ascar, en cuya cima hubo un castillo de vigilancia del que todavía hay restos. Castillo del que la leyenda cuenta que las brujas expulsaron a su guarnición con rayos y tormentas por haberse burlado de su poder. Tan solo a 3 kilómetros al norte de Urdax se encuentra Dancharinea, el paso fronterizo oficial entre España y Francia. Pero enseguida descubriremos que hay otros lugares menos oficiales para cruzar la frontera. Esta fue la primera casa de Dancharinea. La construyó en 1733 Juan de Quirno, un célebre ballenero que se hizo famoso por haber bailado al estilo vasco en San Juan de Luz ante el príncipe Felipe de Anjou, que iba a España para ser coronado rey. Así, el Danchari fundó su propio barrio en la frontera, Dancharinea. Pero no todos cruzan la frontera por aquí. Soriventa ha sido uno de los lugares más discretos para cruzar la línea de puntos entre los dos estados. Los clientes nocturnos de esta venta entraban desde España por una puerta, rodeaban el mostrador y salían ya en Francia por la puerta principal para luego perderse silenciosamente por el Robledal de Sempere. Como los viejos contrabandistas, vamos a atravesar el Robledal de Sempere para llegar a Ainhoa y de ahí al Monte Calvario que la vigila. Es fácil imaginarse jugando al escondite entre estos viejos robles. Y así lo han hecho durante muchas noches sin luna y con mucho más riesgo que nosotros, los miembros de las partidas locales dedicadas al contrabando, ocultándose al llegar al Puente del Diablo, como también hacían los guerrilleros carlistas, que precisamente por este punto de la frontera iniciaron todas sus guerras. O también los refugiados, que escogían esta vía para huir de la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Todo este trajín nocturno contó siempre con la complicidad silenciosa de un personaje fundamental. El molinero de Urrutieneco Errota,
el único habitante permanente de este bosque solitario. A un paso de aquí, Ainhoa. Por esta ruta secreta hemos llegado por fin a Ainhoa. Remontamos su única calle, contemplando sus casas perfectas, reconstruidas casi al mismo tiempo, después de que en 1636 los baztaneses quemaran por completo la villa. Dicen que de aquel fuego solo se salvó la iglesia. Las cruces modernas y las antiguas estelas discoidales, con símbolos de oficios y de los astros, rodean los castigados muros de la parroquia, formando uno de los cementerios más bellos de Euskal Herria. De esta iglesia de Ainhoa, que todavía hasta el siglo XIX seguía dependiendo del monasterio de Urdax, han tomado su nombre miles de niñas vascas. Merece la pena que entremos. Porque en su interior nos sorprenden las preciosas galerías de madera tallada del siglo XVII, desde las que los hombres del pueblo asisten tradicionalmente a la misa separados de las mujeres. Ainhoa es la aldea vasca perfecta, con sus casas pintadas, su iglesia en lo alto y el frontón encajado al pie de la colina, formando una gran plaza abierta entre los árboles. Y Ainhoa también es el lugar perfecto para reposar. En el Hotel Iturria vamos a encontrar el merecido descanso al final de nuestra ruta. Aquí, además, podremos disfrutar de las mejores delicias de esta tierra. Este viejo caserío es uno de los que se reconstruyeron tras el incendio del siglo XVII y ha convertido su huerta en una relajante piscina, desde la que podemos contemplar todo el camino que ya hemos recorrido. Y el desván y los pajares del caserío han sido transformados en unas habitaciones hospitalarias en las que encontraremos el mejor descanso imaginable. Pero para completar nuestra ruta, aún nos queda un último esfuerzo. Subir al Alto de Achulegi, donde se encuentra la capilla de la Virgen de Arantza. Desde aquí se conjuraban las tormentas de verano y las descargas de granizo que arruinaban las cosechas de los labradores de Sareta y que muchos sospechaban que eran provocadas por las brujas. Este es un lugar sagrado. El calvario que aquí se levanta se mezcla con las estelas discoidales, dando un toque siniestro al lugar. Aunque en realidad es un sitio precioso. Desde aquí las vistas son extraordinarias. El horizonte abarca desde las playas de las Landas hasta los Pirineos, desde Bayona hasta las cumbres del Baztán.
Y a nuestros pies se extienden las dulces colinas de Sareta, el país de los brujos y las leyendas sin tiempo. De Sara a Ainhoa, pasando por cuevas, tumbas milenarias y pueblos castigados por la Inquisición, hemos recorrido unos 30 kilómetros en nuestra ruta por esta comarca que no entiende de fronteras.